Tras 2 años viajando por Europa, llega la hora de entrar en el continente asiático. Lo haremos a través de la frontera turca y no nos lo van a poner nada, pero que nada fácil. Hi. What do you need? Проверка багаж. It's the 5th time that you stopped me. No sé qué esperarme en esta frontera, pero esto es muy loco. O sea, aquí hay más camiones que en la guerra. O sea, hay muchísimos, pero que es una fila interminable. O sea, la gente aquí se tiene que pasar, pero vamos, días en esta frontera. O sea, todavía quedan kilómetros. O sea, esto es increíble, de verdad. Pasote. Sin lugar a dudas es con diferencia la frontera más tocha que hemos cruzado hasta la fecha. O sea, esto es gigantesco. Sin siquiera llegar a la frontera ya nos pararon en 5 checkpoints, obligándonos en cada uno de ellos a abrir la furgoneta y a mostrar el pasaporte. Habrá que ver qué tan difícil nos lo ponen ahora ya en la frontera, aunque ya os adelanto que nos enfrentamos a la frontera más complicada que hemos cruzado hasta la fecha. Entramos en Turquía, o sea, no sabéis la pedazo de ilusión que me hace esto. O sea, estoy como un niño, literal. A ver qué tal la frontera, que claro, todavía hay que entrar. A ver si no nos ponen problemas, pero tía, esto es la leche. Tras recibir el aprobado por parte de Bulgaria para abandonar el país, solo queda pasar todos los controles de acceso a Turquía. Vale, me acaba de decir que lo que yo entiendo es, tengo que decir que entro con este coche a Turquía, aquí en una oficina, y luego ya me dan el ok. Entiendo que tendré que pagar y luego ya me dan el ok en principio. Como podéis comprobar, empezamos a ver mujeres que hacen uso del velo. Y es que tras visitar los Balcanes, donde el pueblo musulmán ya está presente, entramos en Turquía, donde la mayoría de su población es musulmán, como pronto veréis. Hi. They told me to come here. Sorry? España. I come from Spain. Arabayı da kendim yaparım, numara falan koyayım. Araba. Maşina. One. There is car. That one. The van. The one you see with blue lights. Stand here. I put here. Yes. Okay. Tras pasar todos los controles, solo faltaba el control de inspección de aduanas, donde registrarían la furgoneta más a fondo, y me tocó cierto personaje que no parecía tener un buen día. Llevamos aquí ya unas buenas horas, aquí es donde nos van a mirar la furgoneta de arriba abajo. Estoy viendo lo que están haciendo adelante y bueno, nos van a mirar enteritos. Aquí me he fijado, o sea, mirad todo el pedazo de pienso que les han echado aquí a los gatetes. O sea, es una pedazo de pasada lo que cuidan aquí a los animales. Camper. It's a camper. I can open this way, but you will see nothing. For the dog. I have a cat also. I give the 2 passports. Yes, these are the both passports for them. Bunlar anlatalım. Gitmiş galiba. Depoya şey vermiş. Can vermiş. Toprağı Ama az önce ruhsat gösterdi. Sen neydin değil. Como podéis ver, no estaba el horno para bollos. Turkish. Spanish. Spain. Come with me. Yes. I can go already? Yes. Okay. Thank you. Ciao. Yes, finito. Vamos allá.
Finalmente, tras más de 4 horas en la frontera, al fin pisamos suelo turco. I can pass? I can pass? Ok. Hora de poner rumbo a una de las ciudades más importantes a nivel mundial, Estambul. ¡Dios! ¡Vamos, señores! De verdad, ¿eh? O sea, la frontera más complicada hasta la fecha. O sea, estamos en... Esto es la locura. Buah, el pavo ha sido muy rancio, ¿eh? El que me ha dicho en plan, "Come with me". O sea, ha sido como, a ver, bro, relájate. O sea, no sé qué le... Bueno, estaba también con ellos ahí discutiendo. No sé si era que tenía el día malo o que los otros le estaban dando por el ojete, pero la gente estaba tranquila y él estaba, vamos, o sea, no sé. Pero bueno, que estamos dentro, así que empieza nuestra aventura por todavía Europa, pero esto ya para mí es Asia, tío. Esto es Asia, señores. Hasta Estambul tenemos casi 4 horas de trayecto por delante, así que antes haremos alguna que otra parada para ir conociendo el país, sobre todo viendo lo tarde que se nos ha hecho. Muy buenos días, amanecemos por fin en Turquía. Ayer llegamos súper tarde, así que bueno, hemos venido al pueblito más cerca de la frontera, que al final nos estuvieron allí muchísimo rato, así que en el día de hoy vamos a ir a visitar yo creo que es una pequeña ciudad, Edirne creo que se llama, así que vamos allá. Me llevo a Chuchi, aquí va. Nada más comenzar a recorrer las calles de esta ciudad fronteriza nos damos cuenta de que acabamos de cambiar por completo de panorama y eso que todavía no hemos visto nada. Pues ya guapo. Qué ojitos tienes, tío. Qué barbaridad. Archichi, ¿no quieres conocerle? Y ahí vale. Pero si os fijáis están súper bien alimentados ya, vamos. Nada, este ya quiere jugar. Señor Husky, no. No. A ver, baja eso. No. Es que es la leche. No. Venga. No. Creo que las diferencias entre lo que eran las calles de Bulgaria y lo que son las calles de Turquía son muy, pero que muy palpables. Aquí los perros se ven en un estado muy bueno, la verdad. O sea, vamos, están súper gorditos. Y nada, por todas partes se ven también ya tiendas, pues eso, de baklava, de halva, hay kebabs también a saco. Así que estamos en Turquía totalmente. Vamos a comprar la tarjeta SIM y nos vamos a ir a ver si vemos las mezquitas, que aquí hay unas cuantas, y luego ya nos largaremos. Durante el rato que hacíamos los trámites necesarios, como obtener la SIM, pudimos ver muchos perretes por las calles, aunque todos ellos en un estado muy bueno para estar viviendo en la calle. Aunque en zonas rurales ya veremos que esto no es igual. Españolo. España. Le dan igual ya los globos, ya nada. Tiene algo mejor, tiene un juguete mejor. Agur, Chuchi. Se queda todo loco, en plan, ¿qué está pasando? Esto ha sido terrible, señores. Al final le he quitado a Chuchi porque ya, o sea, llevaba igual 5 minutos, se ha pasado ahí con él. Y ha dicho, tú, que me tengo que pirar. Y se ha echado a llorar, o sea, literal, o sea, Chuchi ganándose los corazones de los turcos. Estamos ya aquí, bueno, junto a... Se ven 3 mezquitas desde aquí. Son gigantes, o sea, esto es una locura. En Estambul tiene que ser una barbaridad. No sé si os dais cuenta de la absoluta barbaridad que es esto, o sea, no sé, tío, o sea, es como una pedazo de iglesia gigante, pero sinceramente, o sea, toda la parte de Turquía, Irán, Irak, o sea, esto va a ser impresionante, o sea, este solo es el inicio y, señores, o sea, esta mezquita no tiene ni sentido, chaval. Bueno, y las calles, todo lo que se ve en las calles, o sea, es súper diferente, o sea, es que no tiene nada que ver con Bulgaria. Aquí se ve como todo esto, bueno, son ruinas que han ido destapando, pero es que luego mirad esta barbaridad de mezquita. Es que es enorme, es enorme. La mezquita Selimiye, siendo la más importante de la ciudad de Edirne, es una mezquita del Imperio Otomano, construida a finales del siglo XVI.
Se consideraba en su día como uno de los mayores logros de la arquitectura islámica, siendo patrimonio de la humanidad desde hace más de una década. Y bueno, nos vamos a ir dando la vuelta, no me quiero liar aquí mucho, que quiero que Zarpis hoy tenga un poquito de libertad. Quiero ver también las zonas rurales, que ya sabéis que a mí es lo que más me gusta, aunque probablemente este vídeo va a ser un poco más de ciudades, porque estamos muy cerca de Estambul y es que Estambul tiene que caer, o sea, es que quiero verlo, o sea, si esto me está petando el cerebro, Estambul tiene que ser una locura. El canteo es absoluto, o sea, me tengo que acostumbrar a esto porque aquí ya, claro, o sea, mis rasgos son todavía más cantosos y luego además me ven con la cámara y todos dicen, youtuber. Eso es terrible. Bueno, a lo que iba, que me han dejado ahí entrar a la pescadería, nunca había visto una pescadería tan diferente, además, o sea, me han dejado con chuchi y todo, no sé, o sea, es que, tío, así va a ser impresionante, de verdad. Les he dejado aquí custodiando la furgoneta, atentos. Aquí no se acerca ni chus. Madre mía. Chuchi es de la forma, vale, le tienes que dejar pasar, tío. Es legal. ¡Hombre, tú! Hace calor aquí, Ahora sí, ponemos rumbo a la ciudad de Estambul, la ciudad más emblemática de este país, que además se caracteriza por ser el punto de conexión entre Europa y Asia. ¿A qué niveles vamos a llegar? O sea, ahí han puesto un cartel de la policía, no entiendo nada, tío. Vale, no sé vosotros, pero yo acabo de alucinar literalmente. O sea, espantapájaros he visto muchos en toda mi vida, pero eso es espantapájaros nivel Dios. Otro nivel los turcos. Mientras llegábamos, anocheció y decidimos acampar justo a las afueras de la ciudad, donde poder dejar libre a los dos salvajes. Oh, Shandou. Gordo. ¿Qué haces tú? Pobre Zarpis, Abusón, tienes un abusón. La pobre Zarpis me da que en todo Turquía lo va a tener muy complicado porque vamos, es que está lleno de perretes, así que bueno, veremos a ver cómo va esta aventura. Vamos a aprovechar ahora que se han ido los perretes y vamos a dar un mini paseo, a ver si no nos encontramos nuevos perros y nos dejan dar un paseito tranquilamente. Estamos en el lado oeste de la ciudad, lugar donde prácticamente se unen el lago Büyükçekmece, aunque difícil de pronunciar, y el mar de Marmara. Mar rodeado por tierra completamente y unido tan solo por un estrecho canal al mar Egeo y al mar Negro. Desde que he llegado a Turquía lo estoy viendo continuamente, cosas en la calle como si nada, las tiendas y tal también ya visteis que bueno, que tienen todo en la calle, así que yo deduzco que aquí mucho no tiene que llover, porque si no, o sea, es muy complicado todo el rato meter, sacar, qué mal ha sonado. Y bueno, luego lo que se ve allí al fondo, aquello es Estambul. Estamos ya cerquita. Vamos para la gasolinera y nos vamos para Estambul. Me han cobrado 100 liras turcas de más sin querer, pero vamos, que muy majete porque yo no me he enterado y el chico de fuera me ha chequeado que todo estuviese ok y se ha dado cuenta de, ¡buah, te han cobrado 100 más! Y me lo ha dado en efectivo, así que súper majos, la verdad. Además me ha hecho mucha gracia que al diésel aquí le llaman motorín. Motorín. Así que nada, vámonos.
Ahora sí, al fin, tras meses esperando este momento, llegamos a Estambul. De todos los países, todas las ciudades, todo lo que hemos visto durante este viaje, ver tantas casas o no sé lo que son, pero que son rascacielos, o sea, que son gigantes. O sea, me resulta muy loco. Bueno, y todo el tráfico, o sea, es que es una barbaridad. Estamos aquí en un atasco de 3 pares de narices y me estoy fijando que estos 2 carriles que están aquí en la mitad, o sea, bueno, tenemos aquí todos los carriles que van hacia adelante, luego a la izquierda todos los que van, pues eso, para salir de Estambul, y en la mitad hay 2 que están vallados y son para autobuses, o sea, fijaos que van aquí pasando y vamos, que solo pueden estar ellos en lo que son estos carriles. Estos sí que viven bien regorditos y bien cuidados. Estamos ya ahora llegando a lo que es el centro, así que en breve, bueno, la idea es ir al Gran Bazar, que me hace mucha ilusión verlo, y luego las mezquitas, que lo poco que he visto tienen que ser impresionantes. A lo largo de lo que es toda la costa, desde el lugar en el cual hemos aparcado, bueno, estoy encontrando toda esta muralla, que es de origen otomano claramente por la arquitectura, y vamos, que está durante lo que es a lo largo de toda la costa. Estoy ahora mismo en todo lo que es la zona de tiendas, o sea, bueno, ya muy cerquita del centro, y estoy viendo que me voy a agobiar en cuanto lleguemos porque es una barbaridad. O sea, hay muchísimas tiendas. Ahora entiendo que no habrá tanta gente, pero esto luego a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, esto se va a poner hasta arriba. Pero bueno, o sea, al final estamos en una ciudad que son 15 millones de habitantes, y recordemos que, por ejemplo, en el País Vasco son 2 millones de habitantes en total. O sea, es como 7-8 veces más. Es una puta barbaridad. Perdón por las palabras. Y es que Estambul, a pesar de que Ankara sea la capital, es la ciudad más grande de Turquía, que sirve como centro económico, cultural e histórico del país, como veremos a continuación. La ciudad se extiende a ambos lados del estrecho del Bósforo, el cual lo conecta al Mar Negro, y tal y como decía, con 15 millones de habitantes, esto ya representa el 19% de la población total de toda Turquía y se coloca como la ciudad más poblada de toda Europa. Estamos en el Gran Bazar, o sea, esto es como un pueblo gigante, es como una plaza de mercado, pero que parece un pueblo de lo enorme y gigante que es. Son como 50 y pico calles, una barbaridad. Y todo, ya veis, muchísima gente, o sea, todos los días aquí viene como unas 250.000 personas mínimo. O sea, esto es gigante. Y bueno, esto es de los años 1400 y pico, luego hubo un terremoto en el 1800 y pico y se volvió a reconstruir. Pero vamos, que esto es ultra mega antiguo y tiene un toque... es ultra auténtico, mola muchísimo. Bye bye. El Gran Bazar, con reconocimiento mundial, se considera como el primer centro comercial de la historia. De hecho, en 2014 se consideró que fue la atracción turística más visitada de todo el mundo, con más de 91 millones de turistas, por lo cual mueve ingentes cantidades de dinero, como veréis a continuación. Do you pay like a rental to be here, right? Yes. Okay, We okay. pay $6,000 per month for this store. $6,000 Per month for this store. Okay, okay. And Okay, my friend. we have a Okay. 5 worker. We have electric. We have It was a pleasure, right? It was a pleasure. Thank you so much. Thank you so much. I will make you one last question. So every single place here pays 6,000? They are starting from 3,000. 3,000? Okay. Somebody has their own store also. Okay. So all the stores not rent. Somebody has own store Okay. also. What's the most expensive carpet that you sold? We sell $1,500,000. 1 million. It was 4 carpet. Gente, por favor, el que tenga mucha pasta, que venga aquí a visitarles, que son gente de puta madre. Thank you so much. Thank you so much. I wait the video. In April, I promise. Chao. Chao. Have a nice day. No sé si os ha petado el cerebro con eso de que mínimo pagan 3.000 euros de alquiler mensuales, pero vamos, a mí sí. Y también lo que tengo es muchísimo apetito, así que vamos a tratar de buscar algún sitio en el que probar algo de comida típica de aquí, que si en probar comida típica no me voy. Aquí tenemos que probar todo. Con más de 550 años desde su apertura, es el lugar idóneo, tal y como podéis ver, para encontrar todo tipo de artesanías y comidas locales. So what are you going to prepare me? Now pomegranate and rose. Okay. Yeah, we show you. So with
each one of these you prepare like a different tea? Yeah, different tea. Like you have apple, you have like pomegranate, Red Bull, mango, Okay. strawberry. I try it here, okay? It's real. Try. Hot, very hot. Wow, chaval. Okay, it's really good. It's really good. Wow. Okay. Oof. Okay. I have no hand. Wow. But the crazy is the tea, really. It's really good. Really, really good. Okay, so the people, where do they have to come? Where do they have to come to meet Spice you? Sarai. To Spice Sarai. Okay. You have to write me after the name so I can put it here No worry. I will in the send you. video. You are best. Nice to meet you, man. Mucho What- gusto. What's your señor. name? Me llamo Sammy. Sami, Pito. Pito, mucho Nice to gusto. meet you. Nice to meet you. Ya me habían dicho que la gente por aquí era muy amable y bueno, ya lo estáis viendo. Aquí os dejo la tarjetita de estos. Bueno, aquí el nombre, más fácil, justo en la entrada. Y me ha flipado, la tarjeta es súper de buena calidad. Ya solo faltaba visitar la joya de la corona, la mezquita de Santa Sofía y la mezquita azul, que están enfrente la una de la otra. Estoy en el punto que yo diría que es el más importante de toda la ciudad. Ahora mismo estoy entre lo que es la mezquita de Santa Sofía y la mezquita azul, las dos mezquitas más importantes de todo Estambul, por no decir de Turquía, o sea, son gigantes. Aquella que veis allí, o sea, es que es como estar en Roma, de verdad. O sea, esa es mi comparación de Europa aquí. Imaginaros, pues bueno, una mezquita que es, o sea, gigantesca y data del año 500, o sea, tiene más de 1500 años, es una barbaridad. Y luego la mezquita azul ya es más nueva, pero vamos, que tiene también más de 500 años, o sea, es una verdadera barbaridad. He tratado de buscar un mirador un poquitín mejor a lo que es esta mezquita porque se ve muy mal y ya veis que están ahora mismo rezando y es muy curioso porque están haciendo, o sea, esta mezquita empieza a rezar, paran, la otra mezquita vuelve a rezar, es como que están comunicándose, es como que cuando uno reza el otro para y como si hubiese una comunicación, como si hubiese una conversación entre medias. Me encanta escucharles rezar, de verdad, es como súper relajante. ¿Ves? Ahí se le escucha ahora a la otra, a las de Santa Sofía. La mezquita de Santa Sofía tiene una historia curiosa a sus espaldas, ya que fue una iglesia ortodoxa durante casi 1000 años que después fue reconvertida en una mezquita a partir del 1453. En cuanto a la mezquita azul, guarda cierto asemejo a la mezquita que visitamos en Edirne, y es que su arquitecto fue discípulo del mismo arquitecto que diseñó la mezquita que habíamos visitado el día anterior. Hablamos de que este edificio tiene también más de 400 años de antigüedad. He querido entrar al interior de la mezquita azul, pero no ha podido ser posible. Lleva cerrada, 6 años. La han abierto hace nada. La cosa es que así estamos. Y la cosa es que en pantalones cortos no se puede entrar. Así que para la siguiente lección aprendida, pero es realmente bonita e impresionante. O sea, es de los edificios de lo que son religiosos que más me ha impresionado, pero con diferencia además. Además se me hace muy curioso que la entrada es gratuita hasta donde yo he visto y de hecho hay una entrada para la gente que es visitante y luego para la gente que va a rezar. Entonces ahí hay una diferencia y entiendo que para todos es gratuita, lo cual me parece, vamos, en un sitio como este es como en la Sagrada Familia, que coja y sea gratuita para que os hagáis una idea. Y en la Sagrada Familia no sé cuánto te clavan, pero es una buena cantidad, la verdad. Creo que no hay que ser muy avispado para saber que estamos en una ciudad que es realmente rica culturalmente. Además tiene mucho sentido, o sea, está, bueno, al final tenemos al norte está el Mar Negro, luego al fondo está el Mar Mediterráneo, pero la cosa es que entre medias hay como un río o un canal, digamos, que conecta al Mar Negro y al sur también hay como otro pequeño mar, pero que también está conectado totalmente con el Mar Mediterráneo. Entonces yo entiendo que para defenderse sería muy fácil porque con defender esos flancos ya por mar no les podrían atacar, entonces es muy lógico que
que sea una civilización que tenga tantos y tantos años, no como en muchas ciudades de Europa que al final pues son más jóvenes, digamos. Creo que ya podemos despedirnos de esta ciudad, al menos me llevo un pequeño pellizco de esta cultura y de esta ciudad. La verdad que me ha encantado, o sea, es de las ciudades que más me ha gustado, sinceramente. Pero bueno, ya, hora de poner rumbo hacia la próxima aventura, que se viene una aventura acá muy guapa. Las próximas 2 aventuras, de hecho, van a ser muy guapas. Así que señores, vamos dando los peques y seguimos con la ruta. Ponemos rumbo ahora sí hacia la ciudad fantasma de Disney, una ciudad totalmente abandonada que se mantiene bajo vigilancia de varios guardias que protegen el lugar. Veremos qué tal sale la cosa.